Si tienen sus Biblias, vamos a estar en Colosenses capítulo 1 en esta tarde. Colosenses capítulo 1. En el año 1925 hubo un brote de difteria en la ciudad de Nome, Alaska. Ya existía un antídoto para la difteria, pero el problema es de que los viales del suero estaban muy lejos en la ciudad de Anchorage, que estaba más o menos a 100 kilómetros de distancia de Nome. Ya era invierno y hacía mucho frío. Nome está en la parte muy al norte de Alaska. Y el año 1925 fue un año de muchísimo frío. Pero realmente no hubo ninguna opción, necesitaba el antídoto. Hubo varios niños que estaban muriéndose de difteria, así que el único doctor del pueblo, que se llamaba Curtis Welch, no pudo hacer nada más que poner la ciudad en cuarentena, mandar un telegrama pidiendo la antitoxina y orar que llegara a tiempo. En el telegrama donde solicitaba el antídoto, dijo que él consideraba que la tasa de mortalidad llegaría a casi el 100% de mortalidad. Mataría a todos los 10,000 almas en la zona. Anchorage recibió la noticia, pero ¿cómo hacerle llegar los viales a ese pueblo? Acceso con barco estaba cerrado porque era tan frío que el mar era puro hielo. El puerto estaba congelado, tampoco era viable llevarlos por avión por el frío. Entonces surgió la idea de enviar el suero a través de una posta de trineos tirados por perros, como se llamaba el correo en aquel entonces. Aunque ese servicio normal de correo de esa distancia de 1,000 kilómetros normalmente llevaba un mes entero para llevar cosas a este pueblo. Y todos estarían ya muertos en un mes. Entonces la oficina postal convocó a los mejores, los llaman mushers, los que manejan los trineos, los mejores perros, para viajar día y noche y llegar ahí lo antes posible con los viales. En total convocaron a 20 hombres diferentes, los ganadores de los trofeos de los trineos en esos años, y hicieron el viaje. El primero, que curiosamente se llama Bill Shannon, sufrió hipotermia y parte de su cara se congeló, pero siguió y terminó su tramo. Se considera que la parte más difícil del viaje fue llevado por Leonard Seppala y el líder de sus perros, Togo. Viajó con vientos de más de 110 kilómetros por hora y una sensación térmica de menos 77 grados Celsius, casi menos 100 grados Fahrenheit. El último tramo del viaje se llevó a cabo por Gunnar Carson y el líder de su perro, Balto. En total, 20 hombres, 150 perros hicieron el viaje en tan solo 5 días, transportando 300,000 viales de la antitoxina, y ni siquiera un vial de la antitoxina se quebrantó. Varios de los hombres y los perros sufrieron la congelación de sus manos y sus pies. Y si te suenan los nombres de los perros, Togo y Balto, es porque ha habido muchas películas que se han hecho para conmemorar la que se considera la más famosa carrera de trineo tirado por perros en la historia de la humanidad. Cada conductor recibió recomendación del presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, por su valentía. Seppala y Carson en particular se hicieron muy famosos por su valentía de una costa a la otra. Balto, por ejemplo, recibió la llave de la ciudad de Los Ángeles por el alcalde. Tiene su estatua en Central Park de Nueva York. Yo he tenido el gusto de verlo. Y es porque todos tenemos el entendimiento, todos comprendemos la necesidad apremiante de hacer llegar un antídoto a una persona que está a punto de morir. Y yo me imagino que Epafras sintió un poco así en su día.
de que la falsa enseñanza estaba entrando allí dentro de la iglesia en Colosas. Los hermanos estaban siendo contagiados, estaban a punto de morir y Epáfras simplemente no supo qué hacer. Intentó combatirlo, intentó lo mejor que se pudo, pero no, nada. Así que él hace un viaje largo, difícil a Roma para pedir ayuda a Pablo. Le dice seguramente, ¿qué hago? ¿Cómo puedo proteger a mis hermanos? ¿Qué antídoto puedo darles para evitar que se mueran por esta falsa enseñanza? Y en un sentido, la carta de Colosenses es el antídoto que exalta la supremacía de Cristo y en particular la respuesta a la falsa enseñanza. Lo vemos en el pasaje que vamos a ver en esta tarde, porque es la oración de Pablo en Colosenses 1, 9 al 14, Colosenses 1, 9 al 14, en donde Pablo realmente resume su deseo, resume la solución al problema de los colosenses. Acá en la oración de Pablo se revela el deseo de Pablo de lo que necesitaba la iglesia para evitar la falsa enseñanza. Si pudiera resumir el punto de esta oración, es de que debían crecer en su conocimiento de Cristo para poder andar en buenas obras y agradecidos por lo que Dios había hecho por ellos. Es interesante porque más tarde en el capítulo 12 es cuando Pablo va a enfrentar directamente la falsa enseñanza. Va a decir a los colosenses, no sean engañados por esos falsos judaizantes que quieren circuncidarlos. No sean engañados por esos filósofos griegos que quieren enseñarles a tratar dura tu cuerpo. Es la parte negativa de la carta, digamos, en el capítulo 2. Pero aquí Pablo comienza primero diciendo de que el antídoto contra la falsa enseñanza, lo que nos protege de cualquier error, es crecer en el conocimiento de quién es Cristo. Y es por eso que Pablo explica que estaba orando por ellos, que pudieran crecer en ese conocimiento. En la sección que sigue, en Colosenses 1, 15 al 20, va a exaltar la supremacía de Cristo. Pero primero les exhorta a crecer y conocer más de Cristo. Entonces, en esta oración, Colosenses 1, 9 al 14, veremos tres características del antídoto que nos motivan a andar en este mundo de manera que agrada a Dios. Tres características del antídoto. Primero la petición, luego la descripción y la razón. La petición, la descripción y la razón. Vamos a leer este precioso pasaje. Estoy leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas en Colosenses 1, 9. Dice así la palabra del Señor. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener la perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Hasta allí. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta hermosa oración. Oramos de que tú ilumines nuestra mente en esta tarde, Señor, para comprender tu verdad y que podamos ver con más claridad qué es lo que quieres de nosotros, cómo podamos andar en tu voluntad y glorificarte y agradarte en todo lo que hacemos y decimos. Gracias te damos por Cristo nuestro Salvador. Gracias por tu Espíritu que nos ilumina. Y oramos, Señor, que tú te glorifiques en esta tarde y nos ayudes a ver tu gloria brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén.
Bueno, primero entonces vemos esta gran petición de Pablo comenzando en el verso 9. Comienza diciendo, por esta razón, eh, esta sección de Colosenses 9 al 14 es una sola oración en griego, 218 palabras. Y Pablo conecta la sección con la sección anterior, diciendo, por esta razón. Recuerden que la vez pasada vimos de que Epafras había llegado a Roma para contarle a Pablo de la fe, el amor y la esperanza de los colosenses y cómo el evangelio estaba creciendo ahí en Colosas. Y Pablo dice, desde que lo supimos, desde el momento que nos contó esto, no hemos cesado de dar gracias a Dios, de orar, y no solamente orar, sino de pedir, dice. Es decir, que Pablo está diciendo, escuché de que ustedes están amando a los hermanos y doy gracias a Dios por eso, pero pido que lo hagan aún más, ¿no? Que abunden más y más en esas cosas, en la fe, el amor y la esperanza. Y es obvio de que debido al contexto de la carta que Pablo va a exhortar a los colosenses por dar oído a esos falsos maestros, de que Pablo también está motivado a orar de que no sean engañados, de que puedan crecer en su conocimiento de la verdad, ¿no? Entonces, Pablo va a pedir por cosas que le van a proteger de esa falsa enseñanza. Pablo pide que Dios en un sentido les dé el antídoto contra la falsa enseñanza. Pide que puedan crecer en su conocimiento de Cristo. Pide que puedan llevar fruto. Y al final pide que su gratitud esté arraigada a todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y entonces eso es el mensaje que va a enfrentar al falso maestro, ¿no? Falso maestro que estaba diciendo a los colosenses que necesitaban a Cristo y también cumplir otros ritos. Y Pablo dice, no, Dios es quien nos hizo aptos, Dios es quien nos ha perdonado de todos nuestros pecados. No necesitamos a nada más. Entonces, Pablo ya comienza a establecer el fundamento de su argumento. Dice, desde el momento que Epafras llegó, mitad del versículo 9, no hemos cesado de orar por ustedes, que ha sido una oración constante en su mente y corazón. Y me imagino que hubiera sido un gran aliento para los colosenses, saber de que el gran apóstol Pablo, que no tiene más que hacer porque está encadenado allí en Roma, está dedicando su vida para orar por ellos, ¿no? Orar allí es el verbo normal de hablar con Dios. Pero Pablo agrega también de que está pidiendo, está presentando sus peticiones delante de Dios para que Dios obre en sus vidas. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, la oración de Pablo, cómo dedicaba su vida para no solamente comunicarse a la gente que estaba orando por los hermanos, sino también de orar, de estar en constante oración los unos por los otros. Es tan importante para la vida y la salud de la iglesia que estemos orando. Y no orando solamente por la salud y porque alguien esté bien, sino orando por el tipo de cosas que Pablo pide aquí. Que alguien pueda, nuestros hermanos puedan crecer en santidad, que puedan ser llenos de su voluntad y tener gozo y gratitud al Señor. Ahora, ¿qué es lo que Pablo pide? Bueno, la petición contiene dos partes, vienen dos partes. Primera parte, mitad del versículo 9, dice que lo que pide es que sean llenos del conocimiento, y luego en el versículo 10, que anden como es digno del Señor. En la primera parte de la petición es de que sean llenos, de que seáis llenos, y en particular llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Más tarde va a pedir que crezcan en el conocimiento de Dios. Aquí está hablando más de conocer lo que es la voluntad de Dios, saber qué es lo que Dios pide de ellos. La idea es de que deben entender qué es lo que Dios quiere de ellos, cómo deben de vivir, qué es su voluntad.
Y Pablo pide por cosas específicas. Claro que Dios nos revela en términos generales lo que Él pide de nosotros, que su voluntad es nuestra santificación, por ejemplo, que estemos agradecidos. Pero aquí es más específico. Pablo ora que ellos entiendan cómo deben vivir sus vidas en cada momento. Y lo interesante es que aunque Pablo pide que ellos conozcan más acerca de la voluntad de Dios, lo expresa en voz pasiva porque Dios es el único que puede hacerlo, lo único que lo puede revelar. Pablo dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y quién es el que les va a llenar del conocimiento de su voluntad? Pues Dios es el único que le puede hacer. Entonces Dios tiene que revelarnos lo que Él quiere de nosotros. Por eso Pablo ruega a Dios, le pide a Dios, por favor, llénalos del conocimiento de lo que tú quieres para sus vidas. Eso es tan importante. Tantas veces nosotros como cristianos andamos como vagos, no sabiendo qué debemos hacer y es importante que haya hermanos orando por nosotros para que Dios nos dé un entendimiento, sabiduría para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces Pablo está orando por iluminación, que Dios ilumine sus mentes para saber cómo vivir delante de Dios. Y no primordialmente en las cosas físicas y temporales, noten que está pidiendo por las cosas espirituales y eternas. Agrega que es el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. No solamente saber cómo trabajar y cómo ganar dinero, sino tener una comprensión espiritual de cómo vivir en este mundo ante Dios. Sabiduría trata de tener la destreza de saber cómo vivir bien. Uno, por ejemplo, puede conocer mucho de la matemática y entender muchas cosas, pero no saber cómo aplicarlo a la vida. ¿No? Los alumnos siempre pueden sacar las ecuaciones fácilmente y luego cuando le explicas una situación donde tienen que aplicarlo, ya no pueden, porque no tienen la sabiduría de saber cómo usar su conocimiento. Pablo quiere que nosotros no solamente tengamos conocimiento de su voluntad, sino que tengamos la sabiduría de saber cómo vivir, cómo aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Y vivir en particular, o sea, de manera que agrada a Dios, como va a explicar en el versículo 10. Vivir con sabiduría, vivir en la voluntad de Dios con sabiduría es vivir de manera que agrada a Dios. Y entonces no debemos subestimar la importancia de esta realidad, de que el primer paso para agradar a Dios en este mundo es crecer en nuestra sabiduría de lo que Él requiere de nosotros. Es buscar el rostro de Dios en las Escrituras para conocer más de lo que Él pide de nosotros. Tenemos que conocer su voluntad antes de hacerla. Entonces Pablo pide primero, como un fundamento de todo, que sean llenos del conocimiento de su voluntad para que entiendan cómo vivir en este mundo. Ahora, la segunda parte, ¿cuál es el motivo de esa primera parte? Pues deben crecer en sabiduría y conocimiento. ¿Por qué? Versículo 10. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada. Para que anden, es práctico, ¿no? Es muy importante ese concepto en la Biblia de andar o caminar delante de Dios. Es un concepto que vemos por primera vez en Génesis 3, que Dios caminaba con Adán y Eva en el huerto. Vemos que Enoc caminó con Dios. Vemos que cuando Dios aparece a Abraham en Génesis 17, que le pide esto: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La idea es andar en perfección delante de Dios, ¿no? Tenemos que andar, tenemos que caminar en este mundo pensando en cómo cada paso que estamos tomando glorifica a Dios o es digno o no de Él. Un tema también muy conocido en la Biblia,
el de hacer algo como es digno del Señor. Efesios 4 habla de andar como es digno de nuestra vocación. Filipenses 1, queremos comportarnos como es digno del Evangelio. 1 Tesalonicenses 2:12, queremos caminar digno de Dios. ¿Qué significa eso de andar de manera digna o dignamente delante del Señor? Bueno, es de que somos representantes de Dios en este mundo. Somos hechos a su imagen, o sea, todos, pero los cristianos en particular somos los representantes de Dios, llevamos el sello de Dios en este mundo. Y caminar digno de Él trata de reflejar los valores de Dios en este mundo, ¿no? Digno se trata del valor de lo que algo representa. Si, por ejemplo, te portas como digno de un payaso, es porque hiciste reír a la gente. Hiciste algo digno de un payaso. Si te portas en otro país digno de un americano, es porque demostraste los valores de esa nación. Si te portas dignos del Señor, es porque reflejas su perfección y su santidad en la forma que vives. La forma que vives refleja su dignidad, su perfección. Y por eso Pablo agrega esa última frase de que la manera de andar de manera digna del Señor es haciendo lo que le agrada. Okay. Clarifica otra vez que la idea es andar en santidad, andar en amor y justicia y todos los valores que agradan al Señor. Debemos andar en la perfección de nuestro Señor. Entonces, en resumen de ese primer punto, la petición contiene dos partes. La primera es de que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que tengan la sabiduría de vivir como deben en este mundo. Y la forma en que lo hacen es pues caminando de manera que es digna del Señor, buscando agradarle en todo. Pero obvio esto es un poco general, es una petición bastante general. De conocer más de su voluntad, de andar como le agrada. Ahora tal vez surge la duda, pero ¿cómo luce una vida así? ¿Cómo luce un andar cristiano que glorifica y agrada a Dios? ¿Cómo podemos describir esa vida? Bueno, aquí viene el segundo punto, la descripción. La descripción. Pablo da 4 participios en griego que describe la vida que agrada a Dios. El primero es dando fruto. Segundo, creciendo en conocimiento. Tercer, siendo fortalecidos. Y en última instancia, dando gracias. Dando fruto, creciendo en conocimiento, siendo fortalecidos y dando gracias. El primero viene a la mitad del versículo 10. La descripción es dando fruto en toda buena obra. A lo mejor cuando ves ahí dando fruto, estás pensando en el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es el fruto del Espíritu. Y claro que un conocimiento correcto de Dios produce más de esas actitudes internas. Pero acá creo que Pablo habla más del fruto externo, de toda obra buena, dice. Se refiere a que ese fruto interno del Espíritu Santo debe producir obras externas, buenas obras de servicio. Lo que agrada a Dios es que nosotros como creyentes podamos vivir en esta vida luciendo las buenas obras que Él ha preparado antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que agrada a Dios es cuando nosotros abundamos en toda buena obra. Eso es lo que le agrada. Cuando servimos a los santos, Dios no quiere que seamos perezosos. Lo que le agrada es cuando crecemos en nuestro conocimiento de Él y que al aprender más de su amor y más de su misericordia,
cuando aprendemos más de cómo Él ayuda a mendigos como nosotros, que ese conocimiento se traslade a nuestras vidas también, que se convierta en buenas obras en nuestro servicio a los demás. Santiago 1 tratando de demostrar lo mismo, de que la fe cristiana no solamente se trata de la mente y la fe en lo que creemos, sino que debemos aplicar eso a la vida real. Dice en Santiago 1:27 que la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, sí es importante crecer en sabiduría y conocer más de la voluntad de Dios, pero eso tiene que reflejarse en las buenas obras que el cristiano hace también. Eso es lo que agrada a Dios. Pero luego interesante, y esto ocurre mucho en Pablo, de que su argumento es circular. Noten de que primero habló de crecer en este conocimiento, luego habló de hacer buenas obras y ahora, última frase del versículo 10, dice creciendo en el conocimiento de Dios. Es un círculo porque tienes que estar repitiendo lo mismo, tienes que crecer más en conocimiento para hacer más buenas obras y luego hacer más buenas obras te hace crecer más en su conocimiento de Él y sigues así en un círculo creciendo y obrando para el Señor. Tienes que estar constantemente creciendo en el conocimiento de Dios si vas a llevar a cabo buenas obras. La única manera de comprender lo que Dios quiere de ti es a través de conocer más de quién es. La manera de agradarle, por ejemplo, es amar los unos a los otros. Pero la única manera que vas a amar más los unos a los otros es si aprendes más de su amor y cómo Él ama a los suyos. Es uno de los principios más importantes de la vida cristiana, ¿no es cierto? De que el Espíritu Santo nos transforma, nos hace más conformes a las perfecciones de Dios que estamos viendo y observando en la Escritura. Cuando crecemos en nuestra comprensión de la justicia de Dios, por ejemplo, el Espíritu nos hace más justos, nos transforma y así andamos más dignos de Dios. Pablo explica ese principio en 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. La idea es de que poco a poco el Espíritu Santo nos está transformando hacia la gloria de Dios mientras le contemplamos en la Escritura. Es por eso que los autores bíblicos constantemente nos exhortan a ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes, Romanos 12:2. Porque solamente al crecer en nuestro conocimiento de Dios podamos reflejar su fruto, su carácter en el mundo. Por eso también Pedro concluye, segundo de Pedro, diciendo lo mismo. Cuando él enfrenta a los falsos maestros de su tiempo, dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y es debido a esto que Pablo también dedica gran parte de este libro de Colosenses para simplemente exaltar a Cristo y hablarnos de quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que podamos ver sus perfecciones y aprendamos más de Él. Porque al crecer más en nuestro conocimiento de Cristo, seremos más armados para servir a Dios y agradarle en todo. Por eso Pablo también nos exhorta en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros, ¿no? Porque es al meditar en la palabra de Cristo que nosotros crecemos. Bueno, el punto es de que tal vez en nuestra época la gente piensa de que el conocimiento envanece. Y es cierto que el conocimiento puede envanecer si tienes los motivos equivocados. Si estás aprendiendo en un seminario para impresionar a los hombres, claro, este conocimiento envanece. Pero Pablo no habla de esto acá. Pablo habla de
de aprender más de Cristo para vivir una vida que agrada a Dios, ¿no? Que glorifica a Dios. Y ese crecimiento en el conocimiento de Dios es el antídoto en contra de cualquier falsa enseñanza. Si conoces bien la verdad acerca de Cristo, pues puedes rechazar a cualquier falsedad. No tienes que estudiar herejías, no tienes que estudiar billetes falsificados para identificarlos, tienes que conocer el billete verdadero. Entonces, Pablo nos exhorta a crecer en nuestro conocimiento de Cristo. Y creo que es bueno que nosotros también reflexionemos. Si por ejemplo en los últimos 5 años estamos creciendo, si conocemos más de Cristo, si nuestra relación con Cristo es más íntima hoy que hace un par de años, o si estamos estancados en nuestra relación y nuestro amor con Cristo. Porque si no estamos creciendo en nuestra relación con Él, hay que arrepentirnos y buscar su rostro de nuevo, buscar conocerle más, ¿no? Bueno, la tercera parte de la descripción, una vida que agrada a Dios, viene en el versículo 11. Dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia. Pablo sabe que la santificación no es fácil, la santificación es dura, es una lucha, una batalla contra la carne y contra las huestes de Satanás, una pelea constante contra las mentiras de los falsos. Entonces Pablo ora que Dios les fortalezca, que sean fortalecidos, empoderados con todo poder. La palabra fortalecido, poder, habla de la capacidad para llevar a cabo algo. La idea es de que Dios necesita capacitarnos para vivir una vida que le agrada, ¿no? Tal vez uno tenga la duda, y Pablo, saben que Pablo siempre está anticipando dudas, anticipando quejas. Alguien tal vez tiene la duda si realmente existe ese poder suficiente para ayudarnos a andar en santidad. Los falsos maestros seguramente decían que no, que los colosenses no eran completos, no tenían todo el poder que necesitaban para agradar a Dios. Es como si estás en un trabajo y ves algo muy pesado que pesa varias toneladas y tu jefe te pide moverlo a otro lugar y es imposible, hasta que te muestre una máquina gigante que vas a usar para moverlo y dices, bueno, ya con eso es fácil. Así debe ser nuestra actitud, que la tarea, claro, parece imposible. Obedecer perfectamente a Dios, vivir de una manera que agrada a Dios, imposible. Hasta que pensemos en quién nos capacita, hasta que pensemos en el poder que nos capacita, que la potencia que nos fortalece es la fuerza de la gloria omnipotente de Dios mismo. Cualquier cosa para Él es fácil. Somos fortalecidos con un poder omnipotente, inexhaustivo, ¿no? Del poder del Creador que hizo los cielos y la tierra y todas sus galaxias con una palabra. No es un poder que nos capacita tampoco por un momento y luego se desgasta. Noten que Pablo pide que seamos fortalecidos con el poder de Dios, final versículo 11, para toda perseverancia y paciencia. Perseverancia ahí habla de permanecer, de resistir bajo presión, bajo mucha dificultad. Habla de un atleta que levanta un peso y lo levanta, lo mantiene en alto bajo mucha presión. Y lo hace con paciencia. Sus rodillas no se tambalean, sino que se mantiene firme porque tiene la fuerza de hacerlo. Eso es lo que Pablo pide para nosotros. Obvio, por implicación, lo pide para los colosenses, pero aplica también a nosotros. Que seamos fortalecidos así hasta el final. Y eso seguramente es la preocupación de cualquier pastor, lo vemos en todas las cartas, ¿no? De que el pastor quiere que sus ovejas permanezcan al final, ¿no? Que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros lo termine hasta el día, lo perfeccione
hasta el día de Jesucristo. Bueno, la cuarta y última descripción, últimas palabras del versículo 11 que van con el versículo 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre. Con gozo dando gracias al Padre. Interesante, eso es la única actitud que Pablo especifica. O sea, en toda la oración está hablando en términos bastante generales, ¿no? Oro que puedan agradar a Dios. Bien. Para eso deben dar fruto. Bien. Deben crecer en su conocimiento de Dios. Bien. Deben ser fortalecidos por el poder de Dios. Sí. Pero hasta este momento en la descripción, pues lo ha dejado bastante general. Pero ahora va a algo muy específico. Dice que deben estar gozosamente dando gracias al Padre. Lo que motiva una vida de fiel servicio a Dios, el motor que hace andar una vida que agrada a Dios, es una vida de gratitud gozosa, un gozo agradecido. Un cristiano nunca debe ser un gruñón, nunca debe estar así frustrado, enojado. Si tú entiendes la voluntad de Dios, si tú comprendes la mente de Dios, si tú conoces quién es Dios y lo que hace por ti, primero tendrás una sonrisa en tu cara, porque Dios es maravilloso y hermoso. Y segundo, tendrás una palabra de gratitud en tu boca por todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que hace, porque sus hechos son maravillosos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con nuestro gozo? ¿Cómo estamos con nuestra gratitud? Porque si no estamos viviendo en gozosa gratitud, no estamos agradando a Dios. No estamos andando en su voluntad. Hay que orar, hay que orar. Y no solamente por nosotros mismos, hay que orar los unos por los otros. Que Dios nos capacite según el poder de su gloria para andar como le agrada, llenando nuestras vidas con gozo y con gratitud. Bueno, ¿qué nos motiva a vivir así? ¿Cuál es la razón que podamos vivir así? Nuestras propias buenas obras, los ritos que nosotros vamos a llevar a cabo. ¿Qué es lo que motiva todo esto? Bueno, tercer punto, la razón de la oración. La razón de por qué damos gracias a Dios. Pablo nos va a hablar de 4 realidades, 4 cosas que Dios ha hecho, que forman la razón que vivimos en gozo y gratitud. La primera viene en la segunda parte del versículo 12. Dice que el Padre es quien nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Hermanos, ¿qué gozo es esto? Dios nos ha capacitado, Dios nos hizo aptos. Pablo ahora cambia, antes nosotros era Pablo y Timoteo, nosotros damos gracia. Ahora en nosotros trata de todo cristiano, de que Dios nos ha capacitado, Dios nos ha hecho aptos a todo cristiano. Antes descalificamos para la herencia, no íbamos a recibir la herencia. Dios era nuestro enemigo. Claro que no vamos a recibir la herencia que Él tiene guardada para sus hijos. No, la única manera en que vas a recibir la herencia es si eres su hijo y nosotros éramos sus enemigos. Pero Él nos ha cualificado para recibir su herencia, la que recibe la herencia, que recibe todos los santos en luz. La idea es de que esa herencia es para todos los santos, los que han sido apartados y santificados por Dios, los que andan en la luz. Ahora Pablo aquí no nos dice cómo es de que Dios nos hizo aptos, cómo nos calificó para recibir la herencia, ni nos dice qué es la herencia, pero en los siguientes versículos nos dan la respuesta. La herencia que Dios nos da es la bendición inmensa de estar dentro del reino de su Hijo amado. La herencia que recibimos no es un poco de plata que se desgasta y ya. No es un poco de dinero que los hijos van a pelear para recibir su porción. No. La herencia que Dios nos da es infinita, que jamás termina.
porque es reinar juntamente con Cristo por toda la eternidad. Estar con Cristo es nuestra herencia. Y la manera que Dios nos calificó para recibir esa herencia, según versículo 14, es la redención, el perdón de nuestros pecados. Entonces, la primera parte de la razón de nuestra gozosa gratitud es de que Dios nos calificó, nos hizo aptos, nos capacitó para recibir la herencia de los santos, la mayor herencia posible, el de reinar con Cristo. La segunda obra que Dios obra para motivarnos a dar gracias a Él, versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos libró de la autoridad de las tinieblas. A veces nos olvidamos de que antes de Cristo éramos esclavos de Dios, esclavos de Satanás, enemigos de Dios. Hebreos 2:14 dice que Cristo se encarnó para anular mediante su muerte el poder del que tenía el poder de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban todas sus vidas esclavos a pecado. Por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Dios nos libró de esto, Dios nos sacó del campo enemigo. Una misión de rescate en donde Cristo entró detrás de líneas enemigas y nos rescató. La idea de liberación que nos libró obviamente nos recuerda del Éxodo. Y ese pasaje de Colosenses tiene bastantes términos que son paralelos al Éxodo, la redención, la liberación, incluso la herencia. Que Pablo no solamente habla de sacarnos del reino de Satanás, sino también de, versículo 13 al final, de trasladarnos al reino de su Hijo amado. Y como dije, es interesante que vemos muchos de los mismos términos allá también en Éxodo. En Éxodo 6:6, Dios dice lo siguiente: yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y otra vez, no solamente los sacó de Egipto, sino también dice Éxodo 6:8, y los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Se la daré a ustedes por heredad. Yo soy Jehová. El Éxodo realmente es la ilustración física de lo que Dios ha hecho por nosotros en la redención de Cristo. Que éramos esclavos a nuestro enemigo, Satanás, esclavizados a nuestro pecado. Y Dios, por su gran poder, mediante el sacrificio del Cordero, que es Cristo Jesús, mató al enemigo y nos sacó de nuestra esclavitud. Y nuevamente no podemos perder el punto de esta sección, de que esta maravillosa redención de Cristo es lo que debe ser la razón que vivimos en gozosa gratitud a Dios, con un motivo de agradarlo en todo. Y eso es el antídoto contra cualquier falsedad. Porque si tu mente está enfocada en la increíble obra de Dios, quien te dio una herencia con Cristo al librarte de tu esclavitud, entonces claro que vas a estar motivado a crecer más en Él y vivir para agradarlo. Y no ser seducido por las mentiras de los falsos que quieren decirte que Cristo no es suficiente. Si tú realmente sabes quién es Cristo y lo que ha hecho por ti, te vas a reír de los falsos cuando te dicen que debes dejar de comer tocino para ser acepto delante de Dios. ¿Cómo? Yo soy un hijo comprado por la sangre de Dios. Lo que yo como o no como no importa. Soy acepto en el amado. Soy completo en Él. Bueno, la cuarta parte de la razón, versículo 14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es maravilloso.
en quien obviamente se refiere al Hijo amado, que tenemos redención en Cristo. Recuerden que redención simplemente significa rescatar mediante un pago. Y en un sentido Pablo ya ha explicado esto, que fuimos liberados. Pero acá está enfatizando más el pago, cómo Dios nos rescató. Que fuimos liberados pero por un costo. Y como dije, Pablo no especifica aquí en su oración, no le informa a Dios cómo es de que pagó nuestro rescate, pero sí luego en el himno de los versículos 15 al 20, Pablo dice que Dios nos reconcilió haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, que no solamente fuimos trasladados al reino del amado Hijo, fuimos trasladados por el precio que pagó el Hijo amado. Cristo, quien merecía toda la herencia de su Padre, que merecía el cielo y el gozo, en vez de aferrarse a lo que tenía, se fue tras líneas enemigas para rescatar, y no a sus amigos, sino a sus enemigos. Y pagó nuestra deuda, derramando su sangre por nosotros. Y ahora, después de perdonarnos, nos comparte la herencia de su Padre. Increíble. Si eso no te da gozo, si eso no te motiva a dar gracias, si eso no te hace sentir completo en Cristo, nada lo hará. Nada. Fuimos limpiados, tan limpiados, increíble. Pablo termina versículo 14, que recibimos el completo perdón de nuestros pecados. Borrados todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Pablo va a explicar en el versículo 22 que Cristo nos va a presentar delante de su Padre santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué más necesitamos hacer para ser aceptos delante de Dios? Nada, nada. Dios hizo todo. Este es el Evangelio, el simple Evangelio. Pero no por ser simple debe de asombrarlos menos. No debe asombrarnos más y más. Nunca debemos dejar de maravillarnos de esta verdad. Que estuvimos lejos de Dios, lejos de sus promesas. Y Él nos calificó para recibir su herencia. Nos sacó del dominio de Satanás, nos puso en el reino de Cristo y perdonó todos nuestros pecados. Buenas razones para andar como es digno del Señor y agradarle en todo. Y no olvidemos el rol crítico de la oración en ayudarnos a vivir así, ¿no? Dios ha obrado esas maravillas, sí, claro. Pero debemos aprender del ejemplo de Pablo y orar los unos por los otros, porque un cristiano puede vivir ignorante de esas realidades. O sea, son ciertas, pero uno puede vivir sin pensar en ellas. Un cristiano puede tener acceso a toda la potencia del Dios glorioso y vivir como si no tuviera poder. Un cristiano puede recibir el perdón de sus pecados, pero vivir ansioso. ¿No? Así que tenemos que orar que Dios nos ayude a vivir a la luz de esas verdades, vivir de manera digna de quién es y lo que ha hecho por nosotros. Bueno, la iglesia en Colosas estaba siendo amenazada por diversas mentiras y falsos maestros. La situación era seria. Epafras seguramente tenía temor de que tal vez la mortandad podría ser considerable. No supo qué hacer, así que viaja a Roma buscando el antídoto. Y Pablo escribe su carta, lo manda por Tíquico. Tíquico no tenía perros, pero sí caminaba con la antitoxina correcta, la receta que les protegería de la falsedad. Y la prescripción, una dosis fuerte de la suficiencia y la supremacía de Cristo. El antídoto venía en tres partes. La petición, que pudieran conocer más de la voluntad de Dios y andar en ella. La descripción de esa vida que agrada a Dios, dar fruto, crecer en su conocimiento, siendo fortalecidos para vivir en gozosa gratitud. Y la razón que motiva una vida que agrada a Dios, que Dios nos dio su herencia, nos sacó del infierno, nos trasladó al reino
del cielo y nos redimió perdonando todos nuestros pecados. Qué gloriosa realidad, qué evangelio tan hermoso. Dios mediante, la próxima vez veremos el himno hermoso también del 15 al 20, pero ahora vamos a terminar en oración. Padre Santo, tú eres un Dios glorioso y nos has salvado mediante un glorioso evangelio que revela las perfecciones y la supremacía de tu amado Hijo. Gracias por Él y la redención que nos compró en la sangre de su cruz. Gracias por el perdón de pecados y que ahora pertenecemos a ti, que ahora estamos dentro de tu reino, esperando el regreso de nuestro Rey. Oramos que tu Espíritu nos transforme y nos ilumine para crecer más y más en su conocimiento, para poder andar de manera que es digna de toda tu gloria, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.